Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, familia, amigos. Realmente es una bendición poder compartir una vez más, aún por este medio en el que cada quien estamos en nuestra casa, pero realmente con esta nueva normalidad es una bendición también poder compartir la palabra y estar con ustedes también de corazón. Sabemos que el Espíritu Santo se mueve aquí, se mueve en tu casa también, porque dice la palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí. ¿Cuántos lo creen así? Yo te pido que me acompañes a orar para que esta palabra sea de mucha bendición. Pon tu mano, por favor, hacia tu televisor, hacia tu pantalla y ora por un servidor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque sin duda alguna tu amor es grande y maravilloso y hoy no es la excepción. Tú nos has traído para poder ser de mucha bendición y para bendecirnos en gran manera. Hoy te pedimos que estés abriendo las ventanas de los cielos y trayendo esa sabiduría que viene de lo alto para que podamos caminar en este tiempo, Señor, que parece un tiempo difícil, pero para tus hijos, Señor, siempre seremos victoriosos. Hoy te pedimos que la sabiduría esté siendo impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón y que caminemos en el nombre poderoso de Jesús, en tu palabra y con tu guianza, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido que la palabra fluya de mi boca con gracia, autoridad, poder y que la bendición de lo alto venga. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día de hoy, la palabra que vamos a estar compartiendo se titula La sabiduría de Dios. ¿Por qué la sabiduría de Dios? Sencillamente porque la necesitamos. La palabra me dice que hay sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica, pero también hay una sabiduría de Dios, que es una sabiduría pacífica, benigna, llena de buenos frutos, de mucha bendición. Y en estos tiempos nosotros tenemos la obligación y la necesidad de adquirir la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder pasar victoriosos por estas situaciones que estamos viviendo. Sabemos que son tiempos muy peligrosos, tiempos donde se están escuchando muchas informaciones, conspiraciones, cosas muy raras que están pasando, de gentes, de mujeres, hombres perversos que están de alguna manera queriendo destruir, queriendo hacer cosas malas para luego construir algo de alguna forma en la que ellos, les sea de beneficio para ellos. Pero a veces nosotros pasamos por estos momentos como iglesia de Dios con mucho temor, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque nos estamos queriéndole hacer caso a esas manifestaciones o a esas cosas que se están comentando. Luego entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para ver con claridad e interpretar lo que está pasando? La sabiduría de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la sabiduría de Dios. Y mira, vamos a la palabra para ver cómo opera esta sabiduría y sobre todo cómo se manifiesta en acción. Dice, la palabra de Dios me enseña en el libro de los Hechos que Saulo de Tarso, un rabino judío, tuvo un encuentro en un tiempo de camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo el encuentro con ese Jesús, él tiene ese encuentro y él lo comisiona para que le lleve la palabra al pueblo gentil, para que le vaya a comentar, ¿verdad?, de las buenas nuevas al pueblo gentil, el pueblo que no conocía, que no tenía concepto de lo que era la Torá, no sabía nada de lo que era esto de la palabra. Sin embargo, Pablo iba a ir a llevarle ese conocimiento. Y mira lo que dice él cuando él llega a ver a estos corintios. Dice en 1 de Corintios 2, del 1 al 5, dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, manifestación del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor.
Qué tremendo. Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento. Realmente una persona en este tiempo sería como una persona que tiene varios doctorados, que tiene lo mejor. Pero él dice, yo cuando me presenté no vine con sabiduría, sino que vine con mucho temor y temblor, porque él iba a compartir lo que la palabra de Dios decía. Él iba a compartir las buenas nuevas. ¿Cómo comunicó entonces a Jesucristo y a este crucificado? ¿Cómo iba a comunicar que el hijo de un carpintero de Israel era el Mesías? ¿Cómo iba a comunicarle a esta gente que el ungido de Dios después iba a morir crucificado? ¿Sí? ¿Cómo iba a mostrarles que después de ser el hijo de un carpintero, el Mesías, de ser de lo más bajo, muere en una cruz? ¿Sí? Y ellos, como los corintios eran ciudadanos romanos, de alguna manera eso lo veían mal, porque el ciudadano romano sabe que el ciudadano romano que era de alta moría decapitado, pero la cruz estaba reservada ¿para quién? Para los criminales de más baja calaña, para los criminales que hacían cosas de lo peor. Sí, y dice la palabra que maldito es el que cuelgue de un madero, ¿verdad? Entonces es tremendo cómo le iba a comunicar a ellos él eso, cómo les iba a decir que ese Mesías, y ahora él viene a explicarles que ese Mesías judío, explicado en las escrituras hebreas, fue puesto en esa cruz. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo entonces? ¿Cómo lo comunicó? Eso lo comunicó, dice, con la manifestación del Espíritu, porque definitivamente cuando nosotros comunicamos las cosas del cielo, tienen que comunicarse con la sabiduría que el Espíritu Santo pone en nosotros para comunicarlas. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, en el poder del Espíritu, la manifestación del Espíritu, que son ¿qué? Los dones del Espíritu de Dios. Dios se mueve con dones en el pueblo de Dios. Dios lo hace para poder manifestar esa sabiduría. Pero ahora quiero agregar algo. Él le dice, yo se los comuniqué esto con la sabiduría de Dios. Es importante entonces entender que tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios para poder conocer los tiempos, para poder escudriñar los momentos que vienen y poder reprender o rechazar las cosas malas que de alguna manera vienen. No dejarnos llevar por lo que está pasando en este tiempo, no tener temor porque nosotros tenemos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Entonces Dios nos está llevando a tiempos nuevos. Definitivamente estamos pasando por tiempos difíciles. Hay tiempos que son muy duros, la gente se está sintiendo muy mal, hay depresiones, hay cosas tremendas, pero cuando nosotros tomamos de la sabiduría de Dios, nosotros entonces vamos a darnos cuenta que caminaremos victoriosos aún en medio de este problema. Entonces Pablo les está comunicando con esa sabiduría, la sabiduría que sirve para comunicar verdades que no se entienden con discernimiento ni con inteligencia humana. Y mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, ahora vamos a hablar del 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le amamos? Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ojo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y termina diciendo una palabra poderosa y hermosa para ti y para mí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremenda palabra, qué tremenda revelación que Dios nos dice que nosotros, Pablo está diciendo ahí, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Luego entonces, si yo tengo la mente de Cristo, yo tengo que empezar a operar de acuerdo a esa mente, porque sé que tengo la mente de Cristo. Y Pablo comienza diciéndoles que él vino a ellos solamente a hablar una cosa, no con palabras de sabiduría, porque él lo hubiese podido hacer. Era un hombre completamente preparado, pero él decidió solo una cosa, nada más: a Jesucristo y a este crucificado. Él no vino con sabiduría humana, él no fue con la sabiduría humana ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice. Porque nosotros sabemos que estamos en el tiempo de la tecnología. Sabemos que estamos en el tiempo de los teléfonos inteligentes. A veces los teléfonos son un poquito más inteligentes hasta que nosotros, van más adelantados. Pero quiero decirte que las computadoras, sale una computadora hoy y dentro de 5 meses, creo que ni siquiera 5 meses, a veces en una semana ya el software avanzó y es definitivamente, lo demás se va quedando obsoleto. Igual los teléfonos. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre perece, porque la sabiduría del hombre tiene fecha de caducidad. Y también hay ideas que se establecieron en el pasado, que eran ideas que estaban fundamentadas en algo, pero cuando pasaron los años, esas ideas fueron cambiando. ¿Por qué? Porque igual, la sabiduría del hombre es una sabiduría que perece. De pronto vieron las cosas diferentes y dijeron: no, esto no tiene que ver, ahora le cambiamos y ahora vamos a pensar diferente. Es decir, dentro de 6 años, 6 meses, vamos a estar hablando otras cosas también. Entonces, Pablo dice, estamos hablando, pero estamos hablando con la sabiduría de Dios. Hoy estamos viendo que Dios quiere que tú y yo tengamos esa sabiduría para caminar con mucha bendición. Y dice la palabra que la sabiduría de Dios viene de una palabra que en el original es Sofía. La palabra Sofía significa una sabiduría que fue predestinada, ¿sí? Porque hay conocimiento y hay sabiduría, y muchas veces se confunde eso, porque el conocimiento es simplemente conocer una verdad o un hecho. ¿Qué decir esto? 1 más 1 es igual a 2, la tierra es redonda, algo que yo conozco una verdad o un hecho nada más. Pero la sabiduría es algo diferente. La sabiduría es la capacidad para razonar verdades, es la capacidad para encontrar conexiones, relaciones entre esas verdades y llegar a otra verdad. Y luego demostrar esa verdad en acción. Entonces, hay personas que de alguna manera tienen un conocimiento y aplican ese conocimiento al problema y encuentran según la solución. Y hay otras que tienen sabiduría también, se juntan, buscan la manera de poder arreglar algún problema y lo hacen con sabiduría, pero sabiduría humana. Es una sabiduría que al fin perece, es una sabiduría inoperante. Una sabiduría que de repente dice algo y al rato dice otra cosa. Es más, ahorita tenemos un ejemplo. Con esta situación que está pasando del coronavirus, nadie se pone de acuerdo. Dicen una cosa del coronavirus, dicen una cosa de otro, los epidemiólogos y los doctores y la gente que conoce, pero de alguna manera sigue siendo sabiduría del mundo. No digo que esté mal, pero quiero decirte que la sabiduría de Dios es la que siempre va a establecerse y no va a tener fecha de caducidad. Pero Dios también tiene esa capacidad precisamente de establecer conexiones. Pero el Señor lo que hace es que las conexiones que Él establece las hace desde el principio de la eternidad hasta el final de la eternidad. Porque Dios tiene el control, Dios trasciende lo creado.
Dios no es finito, Dios tiene una realidad que es completamente eterna. Entonces Él ve las cosas de principio a fin. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que todas las cosas nos vienen a bien a los que le amamos a Dios. Y a veces pasamos cosas tremendas. Por ejemplo, ahorita podremos decir o nos podremos preguntar, ¿a poco esto nos podrá venir a bien? ¿A poco esto nos vendrá bien? Que no podemos ya ni saludar a la gente, ya no puedo abrazar a mi familia mucho, ya no puedo reunirme con los demás. Nosotros como iglesia no nos podemos juntar, ¿verdad? Pero realmente Dios tiene el control y Dios tiene en su sabiduría ya tiene la respuesta. Entonces Dios, la sabiduría de nosotros está viendo lo que sucede hoy. Pero Dios está tomando decisiones basadas en el pasado, en el futuro, porque Él tiene el control de eso. Entonces, por eso es importante entender que cuando nosotros comprendemos eso, se cumple lo que dice Santiago 1:2, que nosotros nos vamos a gozar cuando pasemos por diversas pruebas, porque sabemos que tenemos un Dios que está trayendo sabiduría para nosotros. Y muchas veces pasan cosas tremendas en nuestra vida. Ahorita están pasando hechos muy difíciles para muchos de nosotros, porque ya incluso está atacando esto a gente muy cercana y esa gente está muriendo. Pero nosotros es cuando de repente cuestionamos o podemos cuestionar a Dios. Pero quiero decirte que Dios toma del tiempo pasado, tiempo futuro, y entonces toma decisiones. Pero la muerte, Él también ya la resolvió. ¿Cuántos dicen amén? Él también ya la resolvió, porque cuando nosotros estamos en el Señor, aunque estemos muertos, viviremos, dice la palabra. Entonces es importante creer eso. Nuestra sabiduría, dice la palabra, que esta sabiduría es para los maduros. ¿Sí? Dijo que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y quién es el maduro? Dice aquí, maduro es alguien que llega a un fin, es alguien que llega a una conclusión. Y 3, es alguien que se completa, ¿sí? Alguien que se completa, o sea, el maduro es una persona no que tenga solamente un estatus espiritual, no es para aquel que llega a una altura espiritual, no. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has entendido una verdad de Dios? Hay veces que nosotros vemos un versículo y no lo entendemos, pero pasa el tiempo y luego lo entendemos. ¿Por qué? Porque algo se completó en nuestra vida, algo maduró en nuestra vida. Cuando pasamos por un proceso es cuando vemos el versículo y vemos el pasaje de la palabra de diferente manera. Es decir, hoy estamos viviendo el Salmo 91. Antes lo decíamos, pero hoy sí lo estamos viviendo en carne viva, ¿verdad? Porque decimos que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y hay muchas cosas que vienen de bendición en este tiempo. Y entonces viene una verdad y la entendemos, ¿sí? ¿Por qué es esto? La sabiduría, la revelación de esa sabiduría viene cuando nosotros completamos el proceso. La sabiduría no es para los que abandonamos el proceso, es para los que permanecemos en el proceso. Pero permanecemos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos da la fortaleza para hacerlo, nos da la fortaleza para avanzar, nos da la fortaleza para ir caminando hacia adelante. Es importante entonces que nosotros veamos que la palabra es bendición para nosotros en la sabiduría. Y la palabra, en la palabra predestinado es una palabra que significa, vimos que Sofía significaba una sabiduría que fue predestinada. La palabra predestinado viene de un original que es prorizo, que significa, que quiere decir esto: pro es hacia adelante y orizo es límite, frontera, ¿sí? Dice, es entonces donde nosotros sacamos la palabra horizonte. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo la gente veía el horizonte y pensaba que ya no había nada más para allá, o sea que ahí acababa el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es algo que tiene un límite. Quiere decir esto, que Dios dio la sabiduría, pero la tiene encerrada en límites, y esos límites son ¿para quién? Son para nosotros. Esa sabiduría de límites la puso para que tú y yo, nosotros la pudiéramos tener clara. Pero dice la palabra que los príncipes de esta edad no la entendieron, la gente de esta edad no la entendió. Los principales no entienden la sabiduría de Dios porque piensan que es locura. Lo que nosotros hablamos
piensan que es locura. Cuando nosotros decimos que nosotros vamos a pasar, y aunque cuando nosotros nos llegue la enfermedad, y aunque la enfermedad nos llegara a matar, nosotros viviremos, la gente piensa que eso es locura, pero la sabiduría de Dios nos dice otra cosa. Entonces es importante que nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese tesoro que Dios nos ha dado para que nosotros podamos escudriñarlo, para que nosotros podamos acceder a Él, ¿sí? Porque es importante que Pablo les está diciendo que la cruz es la sabiduría de Dios. Él dijo, ellos no lo conocieron porque si hubieran conocido la sabiduría, no lo hubieran crucificado. Si hubieran conocido la sabiduría, no lo hubiesen crucificado. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos beneficios en la cruz. Amén. Es importante entonces que Dios, cuando yo te quiero hacer esta pregunta, ¿tú para quién crees que Dios creó todo esto? ¿Para Él? ¿O lo creó para los ángeles? ¿Verdad que no? Dios creó esto para el hombre. Dios creó esto para ti y para mí. Dice la palabra que hizo al hombre del polvo y luego lo puso en el huerto de Edén. El huerto de Edén viene de una raíz que es Aidén, que significa deleite. Fue un lugar de deleite donde Dios venía y tenía comunión con el hombre, tenía comunión con el ser humano, porque venía y daba su aliento y el hombre le obedecía. Pero el hombre cuando cae, el hombre desdibuja completamente la imagen de Dios y tiene que salir de ese lugar de deleite, ¿sí? Él le dijo, les da la oportunidad de que coman del árbol de la vida, porque cuando tú comes del árbol de la vida, ¿qué pasa? Se provoca vida de Dios en nosotros. Por eso cuando tú y yo comemos de la palabra, ¿qué dice? Viene la vida de Dios a nosotros. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre decidió comer del árbol prohibido, del árbol que le dijo que no comiera. ¿Y qué fue lo que pasó? El hombre cayó. Bueno, el hombre no cayó, el hombre murió más bien. Sí, porque dice la palabra que el hombre cuando cae en pecado, pues el hombre muere porque queda separado de Dios. ¿Qué es que tú no tengas acceso o que alguien no tenga acceso a la vida? Pues realmente es que está muerto, ¿sí? Pero Dios en su sabiduría ya había diseñado un plan para volver para bendecir al hombre, para poder volverlo a casa, para poderlo restaurar. Porque Él en su sabiduría le dice en Génesis 3:15, le dice lo siguiente. Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a la serpiente, que tipifica a Satanás, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estaba diciendo? Voy a poner enemistad entre tú y la mujer. ¿Por qué? Porque va a venir una enemistad, y ya estaba él viendo con la presencia que tiene Dios de ver los acontecimientos futuros, que ya iba a ser restaurado el hombre y que el enemigo iba a morder, pero que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza, iba a acabar con él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Esa fue la primera revelación de sabiduría de Dios para el plan de Dios que tenía para el hombre, de restaurar al hombre, al compañerismo y a la comunión de Él por nosotros. Por eso dice la palabra en Juan 3:16, que la mayoría conocemos ese pasaje. La mayoría conocemos el pasaje de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la sabiduría de Dios. Qué tremenda, ¿verdad? Que el hombre desobedece, el hombre peca, pero Dios en su sabiduría diseña un plan para traerlo, para restaurarlo, para bendecirlo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? El hombre falla, pero desde que el hombre falla, Dios ya está diseñando un plan para poderlo traer a casa, para restaurarlo, ¿sí? Pero el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús, es entonces cuando vamos a entender que Dios vino a morir por nosotros en Jesús y cargó con nuestros pecados, y ahora podemos gozar de la bendición y la amistad con Él, porque Jesús vino y, tomando el acta de decretos que nos pertenecía, la anuló esa acta y derrotó a Satanás y a sus demonios. Entonces, cuando tú y yo entendemos eso, recibimos la sabiduría de Dios por la revelación del Espíritu Santo. Es importante en este tiempo que nosotros estemos tratando de acceder más y más a la sabiduría de Dios. Y ahora, en 2 de Corintios 2:12, dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, nosotros sabemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuándo? Sabemos lo que Dios nos ha concedido cuando realmente, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela lo que Dios ya dio para ti y para mí. La palabra recibido viene de una palabra original que es lambano, es echado mano, tomado posesión. Es decir, nosotros no hemos ni debemos echar mano ni tomar mano del espíritu del mundo. No debemos tomar mano de la sabiduría del mundo. Es decir, no debemos de dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, sino ir a la palabra, fundamentarnos en la palabra, abrazarnos de la sabiduría de Dios para caminar en este tiempo siendo victoriosos, porque realmente nosotros somos la luz del mundo. Dice la palabra que la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y nosotros lo haremos cuando tengamos la sabiduría y echemos mano de la sabiduría. Es la misma, cuando nosotros echamos mano de la sabiduría, tomamos posesión y nosotros vemos lo que Dios tiene para nosotros. Pablo hacía una oración por los efesios y le decía eso en Efesios 1:17. Le decía que para que el Dios de Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Sí, entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la palabra? ¿Qué hacía el Espíritu? Venía a alumbrar el entendimiento para que podamos nosotros entonces ahora conocer la sabiduría de Dios. Amén. Y Él, entonces sabemos cómo nos ha concedido su gracia. Y el versículo 13 viene diciendo, dice lo siguiente, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerdan que comentamos que la sabiduría es razonar varias verdades para llegar a una verdad y luego tomar esa acción? Es importante entonces que lo que está haciendo el Espíritu Santo es acomodando, y acomodando significa combinando, significa unificando, uniendo verdades espirituales con verdades espirituales. Muchas veces estamos escuchando una palabra, leyendo una palabra, y de repente algo nos cae como el 20, ¿verdad? Decimos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo tomó una verdad que ya estaba en nosotros, con otra verdad que vino, la acomodó, y entonces esa sabiduría se puso en acción. Y nosotros tenemos que echar mano, tenemos que tomar posesión de lo que es la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace ver, nos hace entender que nosotros nos hemos completado en el Señor para caminar en bendición. Porque termina diciendo en el versículo 16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, entonces lo que el Espíritu nos enseña es lo que Cristo tiene en su mente, y es la palabra de Dios. Es importante entonces que si yo tengo la mente de Cristo, voy a tener su percepción, voy a tener sus juicios, voy a tener sus decisiones, voy a actuar más como Jesús porque tengo la mente de Cristo. Entonces es importante que nosotros caminemos haciendo lo que Él hacía.
humillarnos hasta lo sumo, caminar en bendición, tomar de la palabra, ser obedientes, echado mano y tomado posesión del Espíritu de Dios y no del espíritu del mundo, para que nosotros sepamos entonces lo que proviene de Dios. Estos tiempos son tiempos, mis amados amigos, mis amados hermanos, en los que nosotros tenemos que echar mano de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a caminar teniendo la revelación de lo que el Espíritu Santo quiere, y no vamos a estar estableciendo las conspiraciones que están en la tele, las conspiraciones que están en el internet como verdades. Hoy se está dando muchas cosas tremendas están saliendo. ¿Para qué? Para desvirtuar realmente el propósito de Dios. Pero nosotros que tenemos al Señor, que tenemos la mente de Cristo, tenemos que caminar aplicando esa sabiduría de Dios y poniéndola en acción. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos poner esa sabiduría en acción tú y yo? Porque tú y yo tenemos la sabiduría de Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cómo podemos hacerle para que la sabiduría de Dios venga a mi vida en los tiempos en los que tengo problemas? ¿Cómo se hace? Tú y yo enfrentamos a veces conflictos y decisiones. Pasamos por crisis, pasamos por momentos de estrés, pero en esos momentos podemos tomar la elección: o le echamos mano a la sabiduría del mundo, o le echamos mano a la sabiduría de Dios. Pero y nosotros ya lo tenemos, nada más es cuestión de decidirnos a hacerlo. Le podemos hacer caso al mejor maestro, le podemos hacer caso al mejor doctor, al mejor educador, al mejor curso, al mejor psicólogo, o le podemos hacer caso a lo que Dios dice, que va en contra quizá de muchas cosas que están establecidas en el mundo, a la cultura que Dios tiene para ti y para mí. Porque Dios está trayendo bendición, Dios está trayendo un tiempo en el que nos está llenando de sabiduría, aún en este tiempo, para poder caminar libres, mi amado hermano, mi amada hermana, amiga, amigo, tú que estás viéndonos en esta tarde. Dios quiere revelarnos la sabiduría del cielo, y cuando Dios nos revela la sabiduría del cielo, seremos más que vencedores, porque entonces echaremos mano de la mente de Cristo. No solamente el hecho de que te encierres, no solamente el hecho de que nos metamos a orar, que eso es lo mejor que podemos hacer, pero tú y yo en cualquier decisión podemos tomar de la mente de Cristo, porque la mente de Cristo está en nosotros. Eso es un regalo que tenemos de parte de Dios. Dios nos ha dado su mente. Yo te pregunto, ¿crees que Cristo se deprima? ¿Crees que Cristo entra en crisis? ¿Verdad que no? Y si yo tengo la mente de Cristo, yo tengo que ser como Él, pero tengo que pasar momentos con Él y decidir tomar de la mente de Cristo. Pasar tiempo con su palabra, caminar haciendo lo que Dios quiere y mostrando la manifestación del poder de Dios en mi vida. Cuando eso pasa, ¿qué pasa? Todo lo que Cristo hace, los milagros de Jesús, las cosas que hace Jesús, se manifestarán en nuestras vidas. Y entonces caminaremos libres de cualquier opresión. La sabiduría que viene de Dios es la que Dios quiere que tú y yo ponderemos. Dice la palabra en Proverbios 4:5 que sobre todas las cosas, adquiera sabiduría. La palabra nos enseña que el rey Salomón, cuando se acercó a orar, cuando se puso a orar con Dios y Dios le dijo que qué le pedía, le pidió sabiduría. No le pidió lo demás, le pidió sabiduría, porque cuando nosotros tenemos sabiduría, entonces vamos a caminar en bendición. Seremos triunfadores, caminaremos en este tiempo y saldremos adelante, porque entonces completaremos los procesos, no le tendremos miedo al proceso, caminaremos en ese proceso y la sabiduría la estableceremos, así como lo hizo Pablo, que manifestó a Cristo y a ese crucificado. Y quiero decirte que tú y yo, ya como personas, manifestamos a Cristo crucificado. Cada vez que nosotros hablamos o nos presentamos, tenemos que hacerlo. Es la sabiduría de Dios en ti y en mí. Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, yo te pido que te pongas de pie o tomes de la mano a quien tienes a un lado, a tu familia, y vamos a pedirle al Señor que Él esté sellando esta palabra, que el Señor esté poniendo en nosotros sobre todo
una sabiduría y entender que tenemos la mente de Cristo y que podemos acceder a esa sabiduría el día de hoy y siempre. Padre, te damos gracias, Señor, porque definitivamente tú eres bueno. Tú traes, Señor, un tiempo nuevo para nosotros aún en medio de la adversidad. Y Padre, nos estás enseñando que nosotros estamos madurando en ti y que la sabiduría viene sobre nosotros. Hoy te queremos agradecer, Padre, que nos permitas vivir este tiempo. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros, y hoy te pedimos perdón si de alguna manera hemos renegado, si te hemos cuestionado, si hemos preguntado por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Porque nosotros sabemos que tú tienes el control y estás trayendo la sabiduría para que sepamos lo que tú nos has concedido. Hoy te damos a ti la gloria y la honra y te pedimos que esta palabra esté siendo sellada en el corazón de cada uno de nosotros y caminemos en sabiduría, en gracia y en estatura, Padre, para con Dios y para con los hombres. Hoy te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Gloria a ti te damos y en el nombre de Jesucristo declaramos que tú traes sabiduría a todas las personas que están escuchando en esta mañana, a todos los que nos ven, Señor, a todos los que nos escuchan. Tú les levantas, tú les pones, Señor, de tu mente y tú les estás dando un tiempo de refrigerio y la bendición los alcanzará en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.